Hermanos y amigos, nuevamente vamos a compartir de la palabra de Dios algo de suma importancia. Eh, Vamos a ver aquí en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1. Acá dice el versículo 1, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Queridos hermanos, aquí quise profundizar un poquito, y aquí tengo la concordancia Strong, y, da la referencia sobre apóstol. Y aquí yo veo que dice embajador del Evangelio. Un apóstol es un embajador del Evangelio. Dice enviado. Un embajador del Evangelio, como correctamente se define, enviado, mensajero. Y otra definición de apóstol es poner aparte, es decir, dedicarlo, enviarlo, una persona que está dedicado como embajador del Evangelio de Cristo, a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Eso es un apóstol. Eh, Nosotros tenemos que entender acá que si bien aquí Pablo dice que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano sostiene, y después dice, es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, Pablo fue un mensajero, un representante de Cristo, un embajador. Esa palabra está mejor definida. Un embajador de Cristo por la voluntad de Dios el Padre. Él llegó a ser embajador de Cristo. Y dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo está diciendo en otras palabras, así como él fue llamado a ser apóstol, Jesús a los corintios los llama a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo, ese mismo llamado es para nosotros, llamados a ser santos. ¿Para qué? Para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso el llamado que nos hace Dios. Es un llamado que debiéramos meditarlo, y con la ayuda de Él, por supuesto, porque sin Él no podemos hacer nada, con la ayuda de Cristo Jesús en nuestras vidas, con la ayuda del Padre y del Hijo, poder ser representantes de Él acá en la tierra, siendo guiados y conducidos por el Padre y el Hijo, para compartir las nuevas de salvación a todo el mundo. Dice acá en el versículo 3, siempre 1 Corintios capítulo 1, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
las dos personas de la divinidad. Versículo 4. Doy gracias a Dios, a mi Dios, dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por los corintios, y por ahí lo podemos involucrar también nosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Dios, así como puso a Pablo como apóstol, un embajador, también llamó a los corintios llamados a representarlo a Él e invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo, a donde vayan. Ese mismo llamado es para nosotros. Y el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, o en el Padre a través de Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Cómo Dios nos capacita, queridos hermanos? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos caso al llamado de Dios, cuando hacemos caso al llamado de Dios, Él nos capacita. No nos va a faltar ningún don, dice. Es decir, que si nosotros nos entregamos a Él y confiamos que Él está con nosotros, nos va a ir guiando para que llevemos las buenas nuevas a los que no le conocen. Y lo vamos a hacer de acuerdo a su voluntad. Vamos a hablar de su palabra y de lo que está escrito aquí en la Biblia. Versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Queridos hermanos, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Así como comenzó en nosotros la buena obra, Él la llevará hasta el fin. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ese es un punto muy, muy importante, que el problema es que nosotros a veces, de alguna manera, por alguna razón, o le dedicamos tiempo a otras cosas que no debemos dedicarle, o queremos hacerlo a nuestra manera, y de alguna manera impedimos que la obra de Dios se lleve a cabo como Él quiere que se lleve a cabo. Leo nuevamente el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, que no se nos tenga que reprender porque no estamos haciendo las cosas bien, hasta el día del Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si no hay comunión con Cristo, queridos hermanos, no hay... Es decir, no estamos capacitados para compartir las buenas nuevas. Podemos hacerlo a nuestra manera. Y hay muchos que lo hacen a su manera. Ojalá que Dios nos ayude a entender que Dios es fiel, cumple sus promesas para capacitarnos y dándonos todos sus dones. Él es fiel. Dice, por el cual fuiste llamados, y Él lo dice, nuestro Padre Eterno, a tener comunión con ¿quién? Con su Hijo. Porque sin Él no podemos llevar a cabo nada en una forma que sea conforme a su voluntad. Dice el 10, os ruego pues, hermanos, y aquí con esto este mensaje quiero que sea corto, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente, que tengamos, como dice 1 Corintios también, la mente de Cristo, porque he oído informes acerca de vosotros, le decía Pablo a los Corintios, hermanos míos, por los de Cloes, que hay entre vosotros contiendas, divisiones, y no todos pensaban de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si todos tenemos la misma Biblia, estamos tocando un mismo tema y está escrito ahí, no podemos nosotros querer de lo que estoy hablando ahora hacer algo diferente. El versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Habían otro que dice, yo soy de Apolos. Y habían otro que dice, yo soy de Cefas, que era el nombre real de Pedro. Y Cristo lo bautizó nuevamente en el sentido del cambió el nombre, le puso Pedro, que quiere decir canto rodado. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y esto me interesa lo que viene acá también. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Este es un llamado a atención. Vuelvo a leer el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Es decir, eran seguidores de Pablo, de Cristo a través de Pablo. Y había otro que dice, no, yo no soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Apolos. Y otro decía, no, yo soy seguidor de Pedro. Y había uno que decía, y yo soy seguidor de Cristo. ¿De quién somos seguidores? ¿Mm? Y Pablo para mí lo termina con esto de una forma brillante, dice el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Y esto es súper importante. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Podríamos decir, ¿fue crucificado Apolos por vosotros? ¿Fue crucificado Cefas por vosotros? ¿Fue crucificado, es decir, por cualquiera, por Juan, Santiago, por ustedes? ¿Acaso está Dios Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o cualquiera de estos otros personajes que eran siervos de Dios? Y dice acá, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O podría haber dicho, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Apolos? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Cefas? ¿En qué nombre fuiste bautizado? ¿En quién? Pablo fue crucificado por ustedes, y está diciendo, y nos incluye a nosotros también. Apolo fue crucificado por ustedes. O Pedro. Queridos hermanos, acá nos está hablando. ¿Por qué nosotros tenemos que bautizarnos en el nombre de Cristo? ¿Por qué nosotros tenemos que bautizarnos en el nombre de Cristo? Es tremendo lo que dice acá. No quiere que debemos entender esto nosotros. Debemos entenderlo y ojalá que lo podamos entender. Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Versículo 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Queridos hermanos, ¿por qué dice así? Porque se bautizaban, se eran bautizados y se bautizaban en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. No se bautizaban en otro nombre. Pablo fue un apóstol extraordinario, la verdad que fue el más parecido a Jesús en el Nuevo Testamento.
Pablo. Si ve, es lindo estudiar la vida de Pablo. Las pasó todas. Las pasó todas, querido. Hambre, frío, calor, persecución. Lo apedrearon, le dieron de azotes. Las pasó todas ese hombre. Y se mantuvo fiel hasta el fin. Entonces, queridos hermanos, si nosotros entendemos que somos embajadores de Cristo, tenemos que predicar y enseñar lo que Cristo dejó registrado en su santa palabra. No hay otra manera. Si cambiamos por alguna razón la forma, por ejemplo, en este caso del bautismo, que muchos bautizan en el nombre, o la mayoría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya el tema anterior que les compartí y expliqué bastante. Entonces, vamos a ver acá, Pablo que dice acá, en el versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Porque aparentemente eran seguidores de Pablo, algunos otros de Apolo y otros de Pedro, etcétera. Como que si Pablo hubiese sido crucificado por ellos, o porque hubiesen sido bautizados en el nombre de ellos, no en el nombre de Cristo. Queridos hermanos, acá está muy bien clarito esto. Que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Y dice después en el 16, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Sí, tuvo otros bautismos. El 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras de hombre, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Queridos hermanos, esto es muy importante, debemos entenderlo. Y voy a leer un poquito, no quiero esto que sea súper corto. Pablo él bautizó, sí, pero también mandó que otros bautizaran. Y si hay uno que entendía el bautismo que se hacía en el nombre de Cristo, era Pablo. Aquí Pablo dice, ya lo he leído, vuelvo a decirlo, a leerlo, en el versículo 13 de 1 Corintios 1, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo, aquí en Hechos capítulo 19, dice, versículo 1 en adelante, vamos a leer, aconteció que entre tanto que Apolos, que estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento, y Pablo lo explica en el versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Ese era el bautismo que hacía Juan. Entonces el versículo 5 dice, y cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé si acá lo bautizó Pablo o otra persona, porque no está bien definido quién los bautizó, pero dice, versículo 5 de Hechos
capítulo 19. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos estos unos 12 hombres. ¿En qué lo bautizó Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados, dice el versículo 5, en el nombre del Señor Jesús. Queridos hermanos, muy probablemente fue Pablo que los bautizó. ¿Y es que los bautizó en el nombre de Pablo? ¿En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, los bautizó en el nombre del Señor Jesús, como dice la palabra de Dios. Y él imponiéndole la mano cuando los bautizó, que ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Toco esto un poquito y ya con esto ya voy terminando, porque quiero que sea lo más corto posible este mensaje. Vamos a ya un versículo súper conocido, que lo he usado mucho, Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Qué envió Dios, el Padre, a los corazones de aquellos que se bautizan? Que envió el Espíritu de su Hijo. Cuando ellos se bautizaban, imponían las manos, recibían el Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo. Esto es muy, muy claro, muy sencillo de entender. Y ahí saca en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo revestido de Cristo? Cuando dice acá en Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Fueron revestidos quién? Del Espíritu de su Hijo, de Jesús. Y aquí en el mismo Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y esto es lo que hizo Pablo. Y con esto ya voy terminando. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esa era una señal que Dios tenía para que entendieran los judíos que no solamente ellos eran pueblo de Dios, sino todos aquellos gentiles que aceptaban a Cristo como su Salvador, llegaban a ser hijos de Dios. Queridos hermanos, esto lo hago cortito. Les deseo las más ricas bendiciones a todos, y ojalá que con la ayuda de Dios podamos escudriñar las Escrituras y entenderlas y vivir para honrar y glorificar su nombre, y podamos cumplir con la misión, porque todos somos embajadores de Cristo para llevar las buenas nuevas, y Cristo viene pronto, queridos hermanos. Que Dios nos ayude a entender esto. Les deseo lo mejor de lo mejor. Muchas bendiciones y será hasta la próxima. Dios mediante.